Jack Rogue ha dirigido una carta al presidente Rafael Correa en la que le manifiesta que ha sido informado de la situación preocupante que afecta directamente a las federaciones deportivas ecuatorianas y por consiguiente al conjunto del movimiento olímpico en Ecuador, y que en este contexto ha solicitado al ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, que acoja los principios fundamentales que rigen el movimiento olímpico. El economista Danilo Carrera, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, está con nosotros. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Economista Carrera, ¿en qué consiste el problema con las federaciones? ¿Cuántas son las federaciones afectadas? Bueno, son 40 federaciones afectadas. ¿En qué consiste? Un decreto presidencial, un decreto del ministro, establece que tienen que hacer elecciones anticipadas hasta el 1 de abril todas las instituciones deportivas. Pero en la cuarta transitoria de la ley queda claramente especificado que quedan exentas de esta disposición las organizaciones que cuenten con reconocimiento internacional. Si uno tiene reconocimiento internacional, como las federaciones ecuatorianas, no tenían por qué hacer las elecciones. ¿Y todas las federaciones tienen reconocimiento internacional o hay alguna que no lo tenga? Absolutamente todas, desde hace mucho tiempo además. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las federaciones de todas maneras hicieron elecciones y se presentaron, cuatro hicieron con asamblea y los restos sin asamblea, sino con el propio directorio, como establece la ley cuando no hay asamblea. Sin embargo, de que se hicieron las elecciones, el ministro manifiesta que están en acefalía, ¿no? Y al estar en acefalía, nombra interventores. Ahora, pero hay una cosa muy clara. La ley del deporte, para la cual también hubo una negociación muy larga, así como ha habido para otras leyes, dictada en noviembre del 2010, en su artículo 14, literal N, dispone, veamos esto: intervenir, dice, de manera transitoria en las organizaciones que reciban recursos públicos mediante delegación del Ministerio Sectorial en los casos que determine la ley. Pero añade, respetando las normas internacionales. Así es. Y luego la disposición general cuarta, a la cual usted se refería, establece que las organizaciones deportivas deberán realizar procesos de selección técnicos y transparentes, observando las directrices de los organismos nacionales e internacionales correspondientes, y presentarán un informe de cada proceso al Ministerio Sectorial. En caso de que la organización no cumpla con estos procesos, se emitirá la sanción correspondiente de acuerdo a esta ley. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, economista? Hay federaciones que no han cumplido con estas normas. O sea, ¿en qué se basó el ministro para intervenir las federaciones? Porque no, lo que se basa de él es que quedaron en acefalía porque no hubo elecciones. Y estoy demostrando que no tenían que hacer elecciones y que sin embargo la hicieron. Y están todos los directorios presentados al Ministerio de Deportes. Hay algo más. En la Constitución se establece claramente, se reconoce en el artículo 382, la autonomía de las organizaciones deportivas. Y además dice, sin perjuicio de las atribuciones que tiene el Estado de conformidad con la Constitución y la ley, se respetarán las organizaciones internacionales del deporte debidamente acreditadas en el Ecuador e internacionalmente reconocidas como las federaciones ecuatorianas, con la finalidad de que el país esté permanentemente integrado a la alta competencia, al deporte profesional, a las normas internacionales y a los Juegos del Ciclo Olímpico. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Esta es la Constitución. La ley establece claramente también que el Comité Olímpico Ecuatoriano actúa como organización de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos del Ciclo Olímpico. Estará constituido conforme a las normas y principios de esta ley. Además, debe de cumplir y acatar las normas y regulaciones propias del Comité Olímpico Internacional y la Carta Olímpica y el ordenamiento jurídico de la legislación ecuatoriana. Es decir, que nos obliga como Comité Olímpico a respetar la Carta Olímpica. ¿Y qué dice la Carta Olímpica? La Carta Olímpica dice: los comités olímpicos nacionales deben de preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, incluyendo, pero no exclusivamente, las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas, que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica. Esta, entonces, intervención es un rompimiento de la Carta Olímpica. No existe razón para una intervención toda vez que todas las federaciones están legalmente operando. Tal es así que en el mes de enero el gobierno entregó 6,5 millones a las federaciones para entregarle a los atletas preparación previa a los Juegos Olímpicos. Y resulta que ahora
están ilegalmente y tienen que nombrar un interventor para coger la plata y entregárselo a los atletas. Ahora, pero todo esto se discutió antes que se dictó la ley, por eso se dejó constancia del respeto al Comité Olímpico, porque históricamente ha habido casos de muchos regímenes, lamentablemente dictatoriales, totalitarios, que han tratado justamente de meter mano a los comités olímpicos nacionales. Y usted afirmaba ayer, según registra el diario Hoy en su edición de ayer, que la intención del ministro Ceballos es captar las federaciones de esta forma y a través de ellas el movimiento olímpico. Por supuesto. Y que esto, dice, no es una política de Estado, pero tiene que haber alguien detrás de esto. O sea, no puede ser que el ministro se lance de esta manera y ayer haya hecho declaraciones en las que ratifica su postura. O sea, ¿qué es lo que usted ve de esto? ¿Detrás de esto hay una intención política de captar al comité? Mire, yo he solicitado una audiencia con el presidente desde el mes de enero y no ha sido posible obtenerla. Y la última vez, en marzo, nos dijo que nos refiriéramos al ministro de Deportes, el que está causando el problema. Entonces, evidentemente, es una política de Estado hoy en día, ¿no? de apoderarse del movimiento olímpico, porque obviamente tiene beneficios muy importantes desde el punto de vista político, por los resultados que pueden tener los atletas, que se los hace, pues, acreedores quien les da la plata. Claro, pero es un esfuerzo privado, o sea, es un esfuerzo privado. Es así y en todo el mundo. Pero usted ve cómo se está comercializando. De esa manera, los gobiernos ayudan y no siempre como deben. El ministro no se da cuenta de que nosotros somos instituciones privadas sin fines de lucro y que es obligación del Estado darnos los fondos. No es una dádiva lo que da a los comités olímpicos de las federaciones ecuatorianas. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades, dice. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse en forma equitativa, cosa que no se ha hecho, porque el deporte de alto rendimiento apenas recibe el 11% de lo que recibe el deporte formativo de las federaciones provinciales. Entonces, no es una dádiva lo que se da, está en la Constitución, es dinero del pueblo que se da. Y nosotros lo que nos dan lo venimos administrando en función de los atletas, porque la Carta Olímpica y el Estatuto del COE está hecho para los atletas, para promover a los atletas, para llevar a los atletas. Ahora y finalmente, aunque los atletas participan bajo el Comité Olímpico, como es en todos los países, siempre pues hay la foto con el presidente de cada país cuando gana una medalla de oro. Eso es tan normal. O sea que romper esto que se mantiene por tantos años, estos compromisos internacionales, es grave. Y así lo dice en su carta Jack Rock, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que tendría desastrosas consecuencias, dice, para el olimpismo. Luego también en la carta que le dirige el director Pepe Miró, del Comité Olímpico, al ministro le advierte también que pueden haber repercusiones internacionales. Ahora, sobre esto de las repercusiones, ayer el ministro decía de que no habría problema con la participación en las Olimpiadas de Londres. ¿Cuáles serían las repercusiones inmediatas y luego las que habría? Bueno, cuando hay una intervención del Estado, como hay en el Ecuador, el Comité Olímpico Internacional notifica a todas las federaciones internacionales de lo que está sucediendo. Y aquí está el primer resultado. Esta es una carta del presidente de la Federación Internacional de Vela dirigida al presidente Rafael Correa, que dice lo siguiente: al final, dada esta circunstancia, estamos obligados a informarles que la intervención por parte del Ministerio de Deportes de la Federación Ecuatoriana de Vela perjudicará a los veleristas ecuatorianos, quienes no podrán participar en competencias regionales o internacionales mientras se mantenga la intervención de la Federación Ecuatoriana de Vela. O sea, hay varios tipos de competencias. Entonces, los tipos de competencias separadas y luego las que se realizan conjuntamente en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, entonces, el ministro afirma que sí se podría participar. Si el Comité Olímpico solicita y dice, me han intervenido, así es, pero lógico, me han intervenido, no pueden, y por lo tanto estoy sancionado, pero yo quiero que mis atletas compitan, y el Comité Olímpico me va a decir, muy bien, los atletas van a competir, pero van a desfilar con la bandera del Comité Olímpico, no queremos perjudicar a los atletas. Eso sería ya el final de la historia, porque el Comité Olímpico tendría que estar intervenido, las federaciones no podrían participar internacionalmente, y el movimiento olímpico, que tiene competencias internacionales, 400 competencias internacionales este año, de las cuales son 35 en el Ecuador, tendría que suspender todas sus actividades y no podría participar. Y el asunto es que entonces los deportistas que participarían en las Olimpiadas no serían inmediatamente perjudicados, pero van a desfilar ante el mundo, transmitido ante
miles de millones de personas por la desfilarían con la bandera del Comité Olímpico. No con la bandera del Ecuador, sino con la del Comité Olímpico, anunciando que en su país, en el Ecuador, están intervenidos. O sea, eso es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero, ¿conoce usted si el presidente le ha contestado al presidente del Comité Olímpico, al señor Rojas? Porque con usted se ve que no quiere hablar. Esta carta es del día 17, martes 17. Sí. Enviada por el presidente. Y así me están llegando las cartas de todos los... Ya, pero yo me refería a la carta que le dirigió el domingo 15 el señor Rojas al economista Correa. Claro, con esa carta nosotros esperábamos tener una reunión con el presidente, y ojalá que así sea, para darles nuestros puntos de vista. Porque este tipo de intervención, en la cual no solo se nombra al interventor para que ponga un visto bueno antes de girar un cheque, sino que le da la representación legal de la federación. Es decir, aísla totalmente al actual directorio reconocido internacionalmente, reconocido por su Federación Internacional y por el Comité Olímpico, habiendo hecho elecciones antes del 1 de abril. O sea que ese es realmente el problema más grave, es la situación con el Comité Olímpico Ecuatoriano y con las federaciones, independientemente de que participen o no en las Olimpiadas que se desarrollan en 2 meses. Se ha intervenido a las federaciones ecuatorianas, no al Comité Olímpico. Lo que esto demuestra, y ya lo he dicho muy claro, que el señor ministro tiene una hoja de ruta muy clara, porque nosotros hemos tenido 5 reuniones y con comisiones para discutir el tema y no hemos dado ningún paso adelante, a pesar de que se dijo que ya había un arreglo que no se cumplió. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Apoderarse de estas federaciones que las van a convocar sin club realmente reales, sino falsos, apoderándose las... Pero él dice que son miles, ayer decía en la televisión No, pero para formar una federación ecuatoriana tienen que haber clubes de alto rendimiento, que es lo que hacen el Claro, pueblo. hay una clasificación según la propia ley de deportes, de los niveles... Y estos clubes tienen que ser afiliados, tienen que pedir afiliación a la federación. Si la Federación Ecuatoriana establece que reúne las condiciones, ya lo afilia y puede votar en una elección. Entonces, eso es lo que él quiere saltar, que no se afilien, que no pasen por ese sedazo para poner los clubes que él quiere, controlar las federaciones, y controlando las federaciones controlan al Comité Olímpico. Por eso lo que va a suceder en la práctica es que va a haber 2 federaciones, la que el ministro de Deportes reconoce y la que el Comité Olímpico Claro, reconoce. Porque el Comité Olímpico Internacional reconoce al Comité Olímpico Ecuatoriano, es el único que va a reconocer, intervenido por el gobierno. Y es el único que va a poder enviar a los atletas y afuera. Sobre eso hay antecedentes internacionales. Eso es la ley, eso establece, eso es una cosa universal y se ha dado ya en muchos países. Economista, gracias por su participación en tu contacto directo y esperamos que el ministro Ceballos esté mañana aquí con nosotros para continuar analizando esta situación a la cual obviamente se le debe encontrar una solución adecuada.